7 segundos. Ese era el tiempo de vida estimado para un ametrallador tras realizar el primer disparo. Un cálculo brutal, una sentencia de muerte casi segura. Pero las tripulaciones del M-60 en Vietnam no retrocedieron. Al contrario, desataron una destrucción total sobre el enemigo, convirtiéndose de inmediato en el objetivo número 1 del Viet Cong. ¿Cómo era posible sobrevivir con esa presión? El miedo era constante, pero el poder de fuego de su arma era lo único que mantenía a estos hombres con vida. A finales de los años 40, el ejército de los Estados Unidos buscaba un cambio. Los mandos analizaron las ametralladoras alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Estudiaron de cerca la efectividad de la MG-34 y la MG-42. Querían esa misma capacidad de disparo rápido y versatilidad. Así nació la M-60. La guerra en Vietnam presentó un escenario extremo. Las patrullas necesitaban mucho más que la potencia de un rifle estándar. El entorno era una trampa de vegetación cerrada y tácticas de emboscada. Se necesitaba un arma capaz de fijar al enemigo al suelo. El objetivo era apoyar los asaltos y romper cualquier contraataque de forma violenta. En la grabación se ve: el humo sale del cañón mientras la maleza vuela por los aires. El rifle M16 utilizaba munición de 5.56 milímetros. Pero ese calibre era insuficiente en la selva. Las balas pequeñas se desviaban con las ramas o perdían fuerza ante los troncos. La M60 solucionó el problema. Usaba el potente cartucho 7.62 por 51 milímetros OTAN. Esta munición no se detenía ante nada. Podía atravesar el follaje denso y destruir obstáculos de madera sin perder trayectoria. El impacto era devastador para cualquier objetivo. Pero esto era solo el principio. A primera vista, un arma perfecta, pero en realidad un imán para las balas enemigas. El sonido del mecanismo es ensordecedor. Se escucha el impacto metálico de los eslabones de la cinta al caer al suelo. El tirador sabe que cada segundo que aprieta el gatillo revela su posición exacta. El destello del cañón es una señal luminosa para los francotiradores ocultos. Los eventos se aceleraron. El peso del arma y su tendencia a encasquillarse en el barro eran desafíos mortales. Sin embargo, la M60 se convirtió en la columna vertebral de la defensa en el sudeste asiático. Sin ella, muchas unidades habrían sido aniquiladas en cuestión de minutos. Así comenzó la leyenda de la cerda, un arma pesada, ruidosa y letal que definió una era de combate sangriento. El tribunal de la guerra no permitía errores. 10,5 kilos de acero. Ese era el peso del arma que definía la supervivencia en la jungla. La M60 era el núcleo de cada escuadra de infantería. Su función principal era clara: fuego de supresión. Disparar sin detenerse para mantener al enemigo pegado al suelo mientras el resto de los soldados avanzaba o retrocedía. En una patrulla, el ametrallador se situaba en los flancos. En una emboscada, iba directo al frente. El objetivo era cubrir el área más amplia posible con ráfagas constantes. Pero disparar significaba convertirse en un blanco. ¿Por qué el ametrallador nunca se quedaba quieto? La respuesta es simple: supervivencia. En cuanto el arma empezaba a rugir, se convertía en un imán para las granadas y los cohetes enemigos. Todo el campo de batalla centraba su atención en el origen de los disparos. El ametrallador disparaba unas cuantas ráfagas y corría. Tenía que cambiar de posición de inmediato. A primera vista, era una máquina de poder, pero en realidad era una carga brutal. Los soldados la apodaron la cerda. Pesaba 23 libras y arrastrarla bajo el calor extremo y la humedad de Vietnam era un castigo físico constante. Su cadencia de fuego oscilaba entre los 500 y 650 disparos por minuto. Una cinta de 100 balas desaparecía en solo 11 segundos. El peso del arma no era nada comparado con el peso de la munición necesaria para alimentarla. La cantidad de balas dependía estrictamente de la misión. En un ataque nocturno rápido, bastaban 3 o 4 cintas de 100 cartuchos para el contacto inicial. Pero en operaciones grandes, la orden era clara: llevar todo lo que el cuerpo pudiera aguantar. El tirador cargaba 200 balas. El asistente iba detrás con un cañón de repuesto y más cintas. Luego estaba el portador de munición, apodado la mula. Su espalda cargaba cajas metálicas que estaban lejos de ser ligeras. En el equipo, todos trabajaban para alimentar a la cerda. Era común ver a cada soldado con una cinta de 100 balas colgada al cuello, sumada a su propio equipo de combate. Cada una de esas cintas pesaba casi 3 kilos. En teoría, una tripulación debía llevar 1,200 balas. En la práctica, la cifra subía hasta los 4,000 cartuchos repartidos entre todos los hombres. Cuanto más, mejor. La visibilidad también jugaba su papel. Cada 5 balas, el equipo insertaba un proyectil trazador.
Esto permitía al tirador ajustar su puntería en tiempo real. En la grabación se ve ráfagas de luz roja cortando la oscuridad. Esas luces rojas indicaban la posición de las fuerzas estadounidenses. Los vietnamitas, en cambio, usaban trazadores de color verde. Los pilotos de helicóptero usaban estas señales para identificar a los aliados durante los combates nocturnos. Nadie quería cargar el peso, pero nadie se quejaba de tener munición de sobra durante una emboscada. Un combate intenso podía devorar suministros en cuestión de minutos. Quedarse sin balas en medio de un tiroteo era la peor pesadilla de cualquier soldado. La cerda era pesada, difícil de manejar y agotadora, pero su capacidad para escupir plomo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Era una herramienta de destrucción masiva que dominó el sudeste asiático. Así terminó convirtiéndose en el símbolo de toda una guerra. El M60 era el arma más temida en la selva. El Vietcong y el ejército del norte lo sabían. Por eso tenían una prioridad absoluta: matar al ametrallador primero. ¿Por qué arriesgarlo todo por un solo hombre? La respuesta es simple. Si silenciaban el M60, la unidad perdía su potencia de fuego. Sin esa ráfaga constante, el pelotón quedaba indefenso ante una emboscada. En cada ataque, los primeros disparos buscaban al tirador. No importaba el resto de la unidad. Los francotiradores enemigos recibían entrenamiento específico para cazar a estos soldados. La cámara registra el resultado. Las bajas entre los equipos de ametralladoras eran desproporcionadamente altas. Operar el arma se volvió una tortura psicológica. Cada soldado sabía que llevaba una diana pintada en el pecho. El estrés era constante. El miedo a ser el primer objetivo no los abandonaba nunca. Durante las patrullas, el equipo se organizaba para una reacción inmediata. Un grupo estándar incluía al ametrallador y 2 fusileros cargados con cajas de munición extra. También los acompañaba un oficial no comisionado. Su única tarea era desplegarlos rápido y dirigir el fuego de supresión. Pero esto era solo el principio. Los reglamentos militares exigían cargar un trípode de acero para mejorar la precisión. La realidad en el barro era distinta. El trípode pesaba demasiado y ralentizaba el avance por la maleza. En la práctica, casi ninguna unidad lo llevaba al combate. Se deshacían de él para ganar velocidad. La prioridad absoluta era mantenerse móviles y disparar en menos de 2 segundos. En las filmaciones de la época se observa un detalle clave. Los soldados sin experiencia real llevaban las cintas de balas cruzadas sobre el pecho. Parecía una imagen de película, pero en el combate real ese error costaba vidas. Las cintas se ensuciaban con el lodo y la humedad de la selva. El metal se oxidaba. El polvo bloqueaba el mecanismo. Un solo eslabón sucio provocaba que el arma se encasquillara en el momento más crítico. Así aprendieron la lección. La supervivencia dependía de mantener la munición limpia y el arma lista. En la guerra de Vietnam, el M60 dictaba quién vivía y quién moría. 2 bandas de munición cruzadas al pecho, estilo Pancho Villa. Esa era la imagen icónica del artillero, pero la realidad era peligrosa. ¿Era práctico este sistema? Número, en absoluto. Las cintas sueltas se enredaban con facilidad, se doblaban, acumulaban barro, ramas y hojas secas. Un solo residuo en el eslabón y el arma se encasquillaba en mitad del tiroteo. Las unidades sin experiencia cometían un error crítico. Solo cargaban una cinta corta en la recámara. Cuando necesitaban fuego sostenido, se quedaban vacíos. Tenían que recargar bajo presión mientras el enemigo avanzaba. Los veteranos operaban de otra forma. La limpieza era una obsesión. Cada bala debía estar impecable, cada eslabón perfectamente alineado. El manejo de la munición separaba a los vivos de los muertos. Surgieron soluciones improvisadas. Algunos artilleros usaban las bolsas de lona de las minas Claymore. En ellas metían entre 200 y 300 balas unidas. La bolsa protegía la cinta. El arma siempre estaba lista para una emboscada. Pero la M60 no solo iba a pie. En el encuadre se ve ametralladoras montadas sobre jeeps, tanques y vehículos de caballería. Estas tripulaciones no escatimaban. Empalmaban 3 cintas de 100 cartuchos para no detenerse. A veces usaban cajas metálicas de minigón, 750 balas del tirón. Eso permitía ráfagas largas y devastadoras. El sonido era constante, un martilleo que no daba respiro al enemigo. En el aire, la situación era más extrema. Los helicópteros Huey dependían de ellas. Los artilleros de puerta disparaban desde el vacío, expuestos al fuego terrestre. Era una tarea suicida, pero fundamental para la extracción de heridos. Sin embargo, el diseño tenía fallos graves. El principal era el sobrecalentamiento. El metal se dilataba.
El cañón perdía precisión. Era obligatorio cambiarlo con frecuencia para evitar que el arma quedara inutilizada. El barro de la jungla era el otro enemigo. La humedad y la suciedad se filtraban en el mecanismo interno. Un artillero debía limpiar y aceitar su arma constantemente. Pero tras días de patrulla bajo la lluvia, mantener la higiene del metal era imposible. A primera vista, un arma fiable, pero en realidad una trampa mortal. Ocurría el fallo más temido, el disparo desbocado. El arma seguía disparando sola aunque el artillero soltara el gatillo. El mecanismo se bloqueaba en ciclo automático. El soldado tenía que luchar físicamente contra la ametralladora. La cámara registra la tensión. El artillero sujeta el bípode con fuerza. El asistente tira de la cinta hacia atrás para romper la alimentación. Si no la detenían, el fuego amigo podía masacrar a su propia unidad en segundos. Era el caos absoluto. Recargar requería nervios de acero. El proceso era directo pero exigente. Abrir la tapa superior, colocar la cinta nueva, cerrar de un golpe, tirar de la palanca de montar. El arma volvía a rugir. El cambio de cañón era otra historia. Después de 200 disparos, el metal estaba al rojo vivo. El asistente usaba un guante de asbesto para no quemarse la piel. Retiraba la pieza ardiente y encajaba una fría. Todo esto bajo fuego enemigo. Cualquier error en este paso significaba el fin de la patrulla. A pesar de todo, la M60 decidía batallas. Una unidad bien entrenada podía aniquilar una emboscada en 10 segundos. Los soldados conocían su arma íntimamente. Sabían escuchar sus fallos antes de que ocurrieran. Entrenaban hasta la obsesión. Desmontaban y montaban la pieza con los ojos vendados. Simulaban la oscuridad total de la selva. Hacían competiciones de velocidad para reducir segundos vitales. Con el tiempo, el diseño evolucionó. Llegaron las versiones E3 y E4. Corrigieron los errores de peso y los problemas de alimentación. El arma se volvió más ligera y más letal. Hoy, décadas después, la M60 sigue en activo en varios ejércitos. Es una leyenda del combate. La recuerdan quienes la dispararon y, sobre todo, quienes estuvieron en el lado equivocado del cañón. Así terminó de forjarse el mito del cerdo.